A continuación tendrá lugar la mesa redonda número 1, denominada Félix Candela, el maestro. Buenas noches, mi nombre es Jimena Torre. Voy a moderar esta primera mesa de las sesiones de este coloquio internacional Félix Candela. Esta mesa redonda se trata de la vida de Félix Candela como maestro y está así titulada, Félix Candela, el maestro. El orden de los ponentes será el siguiente y los iré presentando conforme vayan haciendo su comentario. La dinámica que hemos pedido es que hagan un pequeño comentario de 5 o 8 minutos para 10 minutos. Ok, vamos. Creo que vamos no tan tarde, pero para tratar de no salir de aquí a las 10 de la noche. Un comentario de 10 minutos y abrimos la ronda de preguntas, de comentarios del público para la retribución de los ponentes. El orden será el siguiente: el arquitecto Carlos González Lobo, después el arquitecto Juan Benito Artigas, Antonia Candela, el arquitecto Oscar Hagerman, el arquitecto Julio García Coll y Miguel Seguí. El arquitecto González Lobo es arquitecto egresado por la Facultad de Arquitectura de la UNAM, profesor de la facultad y fue también alumno de Félix Candela. Le damos la palabra al arquitecto González Lobo. Bueno, nunca hubiera pensado en tener el honor de estar sentado aquí, pero ya que me toca, voy a aprovechar la oportunidad, y menos de ser el primero, pero vienen las dos. Sí, porque hay mucha gente que conoció y sabe más de Candela que uno. Yo lo que tuve fue la suerte de ser su alumno. Me enseñó a construir membranas de concreto y hoy las construyo por todo el mundo. Creo que eso es lo que hace un maestro, ¿no? Formar a alguien para que produzca aquello para lo que fue abocado. Mejor yo no me apoyo y a lo mejor eso es. Bueno, entonces como me he dedicado precisamente a construir cascarones de concreto sin usar cimbra, y esto se lo debo a Félix Candela, me gustó poder participar para contarles esto. Don Félix Candela fue para nosotros, en realidad, un maestro hacia 1957-58, porque cumplía las cualidades que hoy no tiene la escuela. Mientras que hoy los jóvenes profesores pueden tener más prestigio que los viejos que ya no tienen nada que enseñar, o no dan ustedes clase, yo sí. O sea, y en cambio en esa época Candela no nos trataba a nosotros de los de hasta abajo, sino a través de una escala de mediaciones. Yo concretamente era alumno de José Luis Benlliure, ayudante de Candela. Entonces había una escala jerárquica muy importante. Benlliure siempre citaba a Candela, o sea, el pensamiento era el de Candela. A lo mejor Julio también va a recordar cosas de este tipo. Pero después eso se materializaba por José Luis Benlliure, pero llegaba a nosotros por la mano de 3 jóvenes extraños, simpáticos para mí, algunos íntimos amigos, creo que todos, Adolfo del Cueto, Oscar Hagerman y Juan Benito Artigas. Entonces, en esa escala jerárquica, el trato con Candela fue siempre como el de una cadena de transmisión. Los jóvenes decían lo que decía Benlliure que decía Candela. Y hoy yo tengo que decírselo a otros. Y a lo mejor esa es la educación. Yo diría que un maestro lo es si es capaz de pescar con anzuelo. La idea no es mía, viene de aquellos años. O sea, si cuando te tiran pistas, estas son capaces de hincarse y como los arpones ya no regresarse, se te quedan, esto se convierte en enseñanza. Cuando lo que te ofrecen son palabras, bueno, y perdón, y olvidé citar al gurú mayor del grupo, arriba de Benlliure, estaba Juan Antonio Tonda, que ahora está allá atrás.
los maestros. O sea, era una escala jerárquica, pero de una jerarquía de respetos. Para nosotros lo que dijera Candela es que era cierto, no cabía duda alguna. Y esto tiene mucha importancia, porque si yo parto de suponer que el profesor puede ser un retrasado mental, pero que es un modelo académico hoy muy recurrente, no, en esa época absolutamente, Candela nos decía, no quiero cascarones, quiero proyectos de arquitectura. Primer anzuelo. No es una moda. Si la solución lo pide, iremos hasta allá, hasta donde haga falta, hasta allá y aquí agrego lo más fino de la punta de su arpón, o hasta más allá que eso, que creo que es una muestra de humildad que es importantísima. El estudiante podría llegar hasta más allá que ese límite que solo accedería a nosotros en el caso de que fuera preciso por el problema. Félix Candela para nosotros representaba la cumbre de este encuentro entre lo racional y lo comprensivo, que no pueden ir juntos necesariamente. Esta comprensión humana con la que Candela se enfrentaba a los problemas y que dejaba anzuelos como el siguiente. Ya lo dijeron hace rato la maestra Valenciana, pero la repetiré yo. Él nos decía, las pocas veces que uno llegaba a tratarlo directamente, lo repetían sus monitores, que hoy para mí son los más grandes maestros, José Luis Benjure, Oscar Hagerman, en todos ellos, ¿qué podemos decir? Tonda. Pero en aquel momento era esa cadena, nos decían, el concreto es un material plástico. Hacerlo trabajar como una estructura lineal de madera es un despropósito, es una incongruencia. Y nos enseñaban a entender cómo fluían las fuerzas por el cuerpo de las paredes que eran cubiertas y que podían ser cimiento. Quizás la lección más interesante de esos arpones en el poco tiempo en el que uno dispone, pero que muchos no conocen, inclusive los que son especialistas de estructuras, es que Candela sostuvo varias veces, pero aquí ya yo siendo mayorcito en la Ibero, nos contó que él se enfrentó al problema de los paraboloides hiperbólicos por ignorante, que era una manera de clavar un arpón porque es mucho más efectivo. Contrató con su hermano Antonio unas estructuras para una fábrica a partir de un precio alzado. Y el precio alzado tenía un volumen en metros cúbicos de hormigón y un número de hierros estructurales. Y cuando se enfrentó a la mecánica de suelos, un cimiento de este tamañito se volvió un cimiento de este tamañote. De este tamañito se volvió de este tamañote. Y él decía, ¿qué nos quedó? Estirarlo hasta que ocupara toda la superficie necesaria. Y solo pudimos hacerlo haciendo la cimentación con una superficie reglada que vino a ser un hiperboloide parabólico de 4 mantos. Ya no quedaba sino sacar el eje, voltear la figura, y es ese dibujo que pasaba hace rato la maestra, la doctora Valenciana. Decía, y lo tuve que hacer no como un hallazgo mágico, como una necesidad imperiosa, porque si quebrábamos se acababa todo. Y dijo esta frase que solo los maestros pueden transmitir. La creatividad está ligada al estrés, a la tensión, al miedo. El maestro hablaba pocas veces con nosotros, pero en cambio sus ayudantes
ponían un énfasis enorme, estos que están aquí ahora, a mi lado, en la geometría, en no permitirnos los esbozos gitanos así, sino el poder plantear el problema geométrico, decía José Luis Benlliure, primero aquí, para que cuando baje al papel, que es un mediador, sepamos a lo que vamos, ya directamente sobre la herramienta. Esto, no me acuerdo si fue Adolfo el que a mí me lo dijo personalmente. Aquí, a mí me haría falta que estuviera Adolfo del Cueto esta noche acá, un tío del arquitecto Dino del Cueto, y que es un tipazo como arquitecto. Esta gente nos enseñó otra cosa y yo con esto haría mi presentación. Lo que representaba el hallazgo espacial por el que íbamos a ese taller, ¿no? Que no queden dudas, podíamos habernos metido con Augusto Álvarez, estaba garantizada una carrera exitosa en términos económicos. Augusto o Ramón Marcos eran garantía de que estabas en la arquitectura que se vende, pero lo que Candela presentaba era algo que yo lo recordaré porque él dio una exposición aquí. De Candela a veces no se han cantado cosas, pero ¿cómo estuvo en 68 aquí? ¿Cómo estuvo aquí? Y dio clases en la única clase que no era académica de esta universidad, en el Seminario de Revolución Académica. 4 veces él vino y trajo ponencias sobre temas de ecología, del futuro de las ciudades, de los bordes de las ciudades, y temas que a él le apasionaban. Él no era un estructurista, era un hombre universal y creía que la arquitectura tenía un papel en el... Y entonces nos planteó, de alguna manera, en ese encuentro, la policía estaba allá afuera, los militares iban a tomar la ciudad universitaria, y aquí había un seminario de revolución académica, ¿cómo haremos la enseñanza del futuro? Y venían don Vicente Martín y Félix Candela, venían Honorato Carrasco y gentes así divertidas como José Luis Benlliure, que después harían el autogobierno. Y nos decía Félix Candela, yo digo con bastante entusiasmo, que deberíamos de fijarnos en que la diferencia entre las estructuras espaciales y la arquitectura cúbica era que aquella contiene al espacio y después lo perfora para conectarse con el exterior, mientras que la segunda toma al espacio en su naturaleza y le permite un libre flujo, solo limitado por la presencia interpósita de membranas o tabiques en el sentido estricto como los de la nariz. Yo todavía recuerdo esto porque hace años acá no se habla de la arquitectura contemporánea, la que rompía con esta historia tradicional de poner 4 paredes y ponerle un tapón encima y pavimentar abajo y después hacerle agujeros y colocarlos ordenadamente según las reglas decorosas de la composición de Serle o de algún otro maestro. Y lo que Félix empezaba a presentarnos era, y eso iluminaba a Benlliure, iluminaba a Oscar Hagerman, y los ha iluminado hacia lugares muy distintos, por cierto. Hoy Oscar Hagerman construyendo en cualquier punta de la sierra para los indígenas sin un peso, que es la arquitectura del otro lado del planeta, o Juan Benito preocupado por recuperar el patrimonio, pero haciendo que se recupere, sin un peso, también, nuevamente, y sin un peso, o casi sin un peso en todos los casos, eran parte de esta enseñanza. Él decía que las membranas de concreto son las que producen el mayor espacio habitable con la menor inversión por metro cuadrado. Y este era un principio que yo lo sigo considerando digno, si usé el símil, y él lo usó, de anzuelo, yo me atrevería a usar con Nahab el de arpón. O sea, un objeto que quedó encajado porque produjo la arquitectura Hagerman, las sillas Hagerman, o sea, producía una visión de que hay otra arquitectura que estaba inmediata a nosotros
Creo que el señor ha dedicado toda su vida a esa otra visión de la arquitectura, construyendo ciudad. O sea, creo que los que aprendimos de Candela, en particular aprendimos esta idea: producir el espacio sin restricciones y al precio más bajo. Creo que estas serían para mí la colección de moscas de pescar con las que yo fui prendido a la presencia de un maestro. Creo que esa sería mi aportación. Gracias, arquitecto González Lobo. Voy a ceder la palabra al arquitecto Juan Benito Artigas. Es arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura, profesor emérito de la universidad y también exalumno de Félix Candela. Por favor, lee lo que pone ahí en la hojita que te entregué. Claro que sí. Juan Benito Artigas Hernández es arquitecto, con maestría en Historia del Arte y doctor en Arquitectura. Es profesor emérito por la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 y es comendador de la Orden de Isabel la Católica por parte del Gobierno de España. Perdón. Escribí lo que voy a decir porque de Candela podría estar uno hablando horas y horas y horas, y no solo de la acción del arquitecto, del maestro, sino también el sentimiento y el afecto que era capaz de despertar en nosotros. Fui alumno de él varios años y después trabajé en su despacho un par de años, y de ahí es de donde viene todo este sentido de las cosas que uno tiene. Es de justicia felicitar al director de la Facultad de Arquitectura, Jorge Tamés Ibata, y sobre todo al doctor Juan Ignacio del Cueto Ruiz Funes por la organización, seguimiento e investigaciones efectuadas para lograr esta realidad. Lograr esta realidad que se dice fácil y pronto. Me complace compartir este evento, además de con Félix Candela y sus recuerdos, con otros personajes que hemos seguido caminos paralelos. Uno pensaría que desde siempre en nuestras vidas. Destaco dos nombres: Antonia Candela Martín, hija de Félix, y Ángela Giral Barnés, esta última en la Academia Hispano-Mexicana de la Ciudad de México, por allá en el Paseo de la Reforma, a partir, voy a decir la fecha ahora que no nos oye nadie, de 1947. Primero en Las Lomas y más tarde en la Plazuela de Colón, más adelante en la proximidad del Monumento a Cuauhtémoc. Caray, cabe en estos nombres buena parte de la historia de México. Ni hablar de mis colegas universitarios, varios de ellos aquí presentes, y particularmente mencionar a Juan Antonio Tonda Magallón, maestro y amigo desde el taller de la entonces Escuela Nacional de Arquitectura y laborando en cubiertas salas, llevando a cabo proyectos y dirigiendo obras, entre ellas en la fábrica del Ron Bacardí y Cartuchos Deportivos de México en Cuernavaca, filial de la Remington americana. Edificio que presenté en Madrid en 2010 dentro de la efeméride del 100º aniversario del nacimiento del maestro, organizada por la Universidad Politécnica de Madrid y la Fundación Juanelo Turriano. Pues bien, en el mismo camino seguimos. Es encomiable que se recuerden en diversos actos académicos de los dos lados del charco las excelencias de la obra de Candela. También en Madrid se armó una exposición intitulada Félix Candela, la conquista de la esbeltez, en el edificio Conde Duque, sala de bóvedas, del 23 de febrero al 18 de abril de 2010. También en aquellos momentos celebramos a nuestro insigne colega y maestro. Es notable que hayan sido desarrollados los eventos de entonces y el de ahora con la presencia de distinguidos participantes. Pocas veces hay oportunidad de realizar eventos de tanta calidad. Bien se lo merece nuestro homenajeado. Hubo ocasión en que salió de su despacho al taller, salió con un dibujo, más bien un croquis que me enseñó,
de un conjunto de estructuras que conformaban un elemento total, ascensional, piramidal, podríamos decir, una especie de catedral con mayor elevación en el centro, altura desde la cual se desparramaba hacia abajo para sostenerse en el plano horizontal inferior del terreno. Estaba el arquitecto alegre, resplandeciente. Le pregunté que cuándo se construiría aquello y respondió sin pensarlo, detrás de su penetrante mirada de inteligencia, ¿verdad que sí? En la primera ocasión que se me presente. No lo había elaborado por encargo, lo había hecho por necesidad psíquica, como un juego. Por supuesto que aquella forma de sobreposiciones continuas plasmaba su intuición y su experiencia estructural en un modelo a todas luces sustentable. Candela nos educaba para los criterios y cálculos estructurales, para el proyecto arquitectónico, aunque también, y de manera fundamental, para la vida. Era preciso y espléndido en todos los sentidos. Laborando en cubiertas salas, Candela salía de vez en cuando de su despacho y se asomaba a los respiradores, mesas de dibujo en que cada uno se hallaba. En una ocasión me habían encargado redibujar una copia heliográfica de las que se usaban entonces, que había quedado muy clara y no había otra forma de recuperar los planos. Por más que redibujar aquello era un verdadero martirio. Se trataba de una máquina, para mí, estrambótica, que no sabía lo que era. Cuando se acercó el jefe le pregunté que qué era aquello. Le eché un vistazo rápido y respondió: te lo habrá encargado el ingeniero Antonio, ¿verdad? Su hermano. No sé de qué se trata. Cuando algo no me interesa, ni me preocupo por ello. Yo seguí dibujando sin enterarme de qué iba lo de la calca. Pasaron varios meses y un buen día me mandó llamar a su despacho. Me invitó a sentar frente a él y su escritorio. Detrás suyo quedaba la ventana que daba a la calle de Ramón Guzmán, ahora llamada de los Insurgentes Norte. Él te veía a ti, pero tú no lo veías a él porque estaba a contraluz. Me dijo: Artigas, llevas un tiempo trabajando en este taller. ¿Cuándo te vas a decidir a calcular? Me sorprendió la pregunta, y aunque ya había calculado alguna losa no muy grande y no se había caído, el visto bueno me lo dio tonda, le dije que no pensaba dedicarme a calcular. Nunca lo había visto tan sorprendido. A lo cual respondió directo, como siempre: entonces, ¿qué haces aquí? Estoy aquí, le dije, para aprender criterio estructural y creo que ya he adquirido experiencia al respecto. Era verdad. Aquel era mi propósito. Había adquirido experiencia práctica en proyecto y también en las obras. De ninguna manera se lo tomó a mal, ni yo tampoco. Hubiera sido una falta de respeto que Candela no merecía recordarle su dicho de: cuando algo no me interesa, no me ocupo de ello. Pero me di cuenta que yo había aprendido bien su lección, y no fue la única. Con el tiempo percibí mi falta de sentido para todo lo que son cuentas, así que había actuado de manera correcta. Todavía me precio de entender algo de estructuras. Su despacho era sencillo, aunque por tratarse del maestro también imponía. Al darse uno la vuelta para salir, en la pared junto a la puerta de entrada, relucía un cuadro con el dibujo de un toro de trazo seguro, redondeado, de fuerte expresividad, cuya dedicatoria decía algo así como: para Félix de Picasso. Así de simple, no más. Era ni más ni menos que un toro de Picasso dedicado personalmente. Me atrevería a decir que en reciprocidad Picasso debió de haber construido una estructura de Candela en el jardín o en el huerto de su casa. Era notable su interés por la docencia. En la universidad coincidió con otros profesores del éxodo republicano español, como el crítico de arte Juan de la Encina, fundador hace poco más de 100 años del Museo de Arte Moderno de Madrid, origen del Museo Reina Sofía. José Luis Benlliure, nieto del ilustre escultor Mariano Benlliure, Juan Antonio Tonda,
Enrique Martorell de Altabuit y Antonio Encinas, Pepita Saizó y Manolo Ordorica, Antonio Peirí, por citar solo a unos cuantos colegas. A mediados del siglo XX no pensábamos que hubiera arquitectos surgidos de la España republicana dignos de ser considerados como grupo. Hoy la perspectiva ha cambiado y nos reconocemos, los de aquellos tiempos, junto a sus descendientes, como colaboradores con presencia en la cultura de México y, por qué no, en la de España. El nombre de este egregio personaje hispano-mexicano quedaba registrado junto a los del mismo Pablo Picasso, Juan Ramón Jiménez, Pablo Casals, Luis Buñuel, José Gaos, Manuel de Falla y tantos otros ilustres expatriados. Se consideraba a sí mismo arquitecto mexicano y lo era, puesto que aquí desarrolló sus sistemas de cálculo y realizó los sistemas tecnológicos y estéticos, que poco se trata ese tema, yo lo he tratado, que le dieron fama. Además, también aquí recibió su título de arquitecto. Pocas veces se ha tomado en cuenta que Félix Candela fue el primero en dar a conocer internacionalmente la arquitectura del siglo XX de México. Acreedor de premios en Europa y América, impartió conferencias, realizó publicaciones y trabajos también fuera del país. Ocupó lugar destacado entre los de su profesión, semejante al de los muralistas Orozco, Rivera y Siqueiros, en la música Moncayo y Revueltas, en literatura Juan Rulfo, Octavio Paz, más joven Carlos Fuentes. Aquí faltan muchos por mencionar. Entre los arquitectos después llegaría el reconocimiento internacional a Luis Barragán, Pedro Ramírez Vázquez, Agustín Hernández, Carlos Mijares, Artís Espriu, Teodoro González de León, Ricardo Legorreta y varios más. Gracias a todos estos nombres, México es conocido y respetado también en el extranjero. En sus últimos años y de vuelta temporal en España, colaboró Candela con Santiago Calatrava, quien lo consideraba su maestro hasta el punto de expresar que sin sus aportaciones no le hubiera sido posible llevar a cabo algunos aspectos de su creatividad. Ahí queda también de borde libre alguno de sus edificios en el sin igual conjunto edilicio de la Ciudad de las Ciencias y de las Artes de Valencia. Gracias. Bien, toca el turno a Cada hoja son 2 Antonia Candela. Ella es doctora en física con doctorado en ciencias de investigación educativa y por el CINVESTAT. Es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores y en sus actividades se cuentan la elaboración de material didáctico nacional, así como la investigación en aulas de nuestras escuelas. Y desde luego es también la mayor de las 4 hijas de Félix Candela, Antonia, Noli, Teresa y Pilar. Les doy la palabra. Bueno, yo estoy en esta mesa, Candela maestro, bueno, soy hija y maestro de vida. Maestro que no enseñaba mucho con las palabras porque no nos decía mucho. La que llevaba el mando en mi casa era mi madre, pero enseñaba con el ejemplo, y con un ejemplo muy contundente, muy fuerte, muy coherente. Mi padre era un hombre de rutinas, era un hombre que para tener la posibilidad de creación, de concentración, de profundización en su trabajo, tenía que tener resueltas las cosas de la vida cotidiana. O sea, no preocuparse ni de la casa, ni de qué pasaba en la vida cotidiana, y eso era mi madre. Mi padre era un agente de rutinas, como digo, en que iba todos los días, nos llevaba a la escuela, se iba al trabajo, regresaba siempre a comer, contaba las cosas que había hecho, después se iba al Sorrento, generalmente. O sea, era un agente que estaba muy concentrado en su trabajo, pero al mismo tiempo que siempre tenía cerca debates políticos, debates sociales, debates culturales. Estaba León Felipe,
estaba una serie de gentes en el Sorrento, como Augusto Benedico, como Armando Calvo, gentes con las que él debatía políticamente y siempre tenía presente toda esa realidad cultural mexicana, pero también esa realidad cultural española. De ahí se iba otra vez al trabajo, volvía por la noche, cenaba siempre en casa y después se ponía a leer, leía muchísimo, leía mucha filosofía. Como ya se ha dicho aquí, Ortega y Gasset era una gente básica, de lectura de cabecera, digamos, no como decía nuestro candidato próximo a la presidencia, de sus lecturas de cabecera, un poco más elevadas. Entonces, él siempre tenía, Ortega y Gasset, tenía otras lecturas filosóficas, políticas. Como se decía también, la cuestión ecológica era una preocupación presente. Era una gente que sí tenía una visión más bien global, cultural. Y después no solamente leía cosas profundas, también leía novelas policíacas. Eso le encantaba. Y las novelas policíacas fueron el instrumento para aprender inglés. Entonces, y luego tocaba la guitarra y cantaba con mi madre. Y mi madre cantaba muy bien y mi padre tocaba la guitarra y él tocaba la guitarra también por placer. La relación entre ellos fue muy importante, le dio mucha estabilidad. Y yo creo que muchas de las cosas que a veces no se dicen es cómo puede una gente concentrarse tanto en su trabajo, tener esa visión, pero necesita como respaldado de una situación de estabilidad. Esa situación de estabilidad se la daba a mi madre, que había mucha comunicación entre ellos, un gran apoyo mutuo, mucha admiración y sobre todo compartían un sentido del humor enorme. Mi mamá era una gente muy alegre, con un sentido del humor muy abierto, pero mi padre era una gente con un sentido del humor negro, muy negro, que muchas veces hacía ciertas resquebrores, o sea, preocupaba a algunas gentes de las que se burlaba. Era burlón. Siempre mencionaba, como ya se decía por la mañana, que él había sido lento para todo en su vida. Entre las cosas que se mencionan como una anécdota, pero que también pinta mucho su personalidad, siempre como muy autocrítico y perfeccionista. Decía mi tía, y decía también mi abuela, que él empezó a hablar hasta los 3 años. Él nunca balbuceó, nunca dijo ba, mamá, papá, sino a los 3 años, un día les dijo a sus abuelos, buenas noches, abuelito, hasta mañana. Pero yo no sé qué tan cierto sea esa anécdota, pero por lo menos sí refleja una personalidad que no se daba mucho chance de cometer errores. Él se aseguraba de que las cosas estuvieran bien y hasta ese momento las hacía. Y de esa manera también se comprometió a formarse como autodidacta en México, porque él tenía la necesidad de entender qué era eso de las estructuras. Ya se dijo hoy en la mañana muy claramente lo que había sido una inquietud desde que estuvo estudiando y cómo se propuso entonces conocer a fondo. Antes de hacer algo, conocer a fondo. Es cierto que hubo una circunstancia en ese momento para lanzarse a hacer una cosa cuando les falló los recursos económicos, pero eso estaba respaldado por un conocimiento muy profundo, en donde, como decía Ángela, con sus diccionarios así al lado, pasó horas enteras en soledad traduciendo del alemán, incluso del ruso, bueno, porque no, francés, inglés, y como decía, bueno, del inglés se defendía escribiendo y leyendo, pero hablando era un desastre. Pero traducía todo, tradujo todo lo que había en ese momento de cascarones. Y como autodidacta estuvo en este país, y ahí yo quiero plantear una cosa, el hombre es el hombre con su personalidad y sus circunstancias. Y una de las circunstancias fundamentales de mi padre fue llegar a este país.
llegar a este país en un momento histórico fundamental en donde se estaba reconstruyendo el país, con una gran creatividad, con una gran flexibilidad, con una libertad enorme, con debates intelectuales de lo más estimulantes, en donde ahí cabía toda la cuestión de la flexibilidad de las normas ya en la parte arquitectónica, pero la flexibilidad de las normas y también una manera de construir. Como se decía también por la mañana, en Estados Unidos la construcción estaba mucho más fragmentada, estaba dividido el que proyectaba, el que calculaba, el que construía. Y esa posibilidad de combinar, ser proyector, calculador y constructor, da la posibilidad de tener una visión mucho más integral. Pero justamente lo que está del fondo de haber llegado en ese momento a México es la posibilidad de articular dos utopías o dos ideales, que era comunicar al mundo la potencialidad que había tenido la España republicana, junto con las posibilidades creativas y de flexibilidad y de debate profundo que había en México en ese momento. Esas dos utopías se juntaron en ese momento de su vida y le permitieron hacer una cosa que, como él decía siempre, nunca hubiera podido hacer en ningún otro país del mundo. Y eso fue fundamental. Como arquitecto, una de las cosas que siempre decía es que para él lo más importante era construir ambientes bellos, agradables, acogedores y que fueran accesibles para muchos sectores que no tenían capacidad económica. Esto plantea un vínculo de la arquitectura, una arquitectura de compromiso, una arquitectura de principios, pero de compromiso social también. Y en ese sentido, creo que él siempre planteaba también desde el punto de vista técnico, era muy obsesivo con su trabajo, trabajaba cuando terminaba de tocar la guitarra con mi madre y se ponía otra vez a calcular en su escritorio. Me acuerdo de las grandes sábanas de cálculos que hacía, hasta que adquirió la soltura y la capacidad de visualizar aquellos proyectos en donde ya no tenía que hacer cálculos tan intensivos. Pero siempre decía que las soluciones más valiosas son aquellas que cuando se plantean parecen obvias, parecen las más sencillas, pero a las que solo se llega a través de una comprensión profunda de los fenómenos, a través de la técnica, a través de la teoría. Y en ese sentido, cuando yo le planteé que yo quería ser arquitecta porque quería seguir sus pasos, él me dijo, si quieres ser arquitecta, tienes que estudiar física, porque es solo la comprensión de cómo funcionan físicamente las estructuras la que te permite la libertad, la que te da los criterios para poder saber cuáles son las verdaderas, cuáles son las cosas que se pueden construir o no. Planteaban en la mañana las grandes ecuaciones matemáticas con 40 y tantos incógnitas. ¿Y qué fue lo que hizo él? Es entender el fenómeno físico, dónde estaban las fuerzas, cómo se sostenía aquello, y a partir de eso pudo simplificar y pudo decir, todos estos términos son desechables siempre y cuando tengamos un espacio que no sea más de 30 metros. Entonces, con los criterios físicos, con los criterios de comprender, ahí donde ayudaba también la geometría, pero eran los criterios de entender cómo funcionaban los materiales y de entender cómo funcionaban las estructuras, lo que le permitía desechar algunos de los términos cuadráticos o desechar algunos de los términos y dejar las partes más esenciales y saber hasta dónde era aplicable esa ecuación y cuáles eran los límites que tenía. Entonces, creo que una de las cosas que yo ya plantearía para terminar es esa vinculación entre tener un conocimiento muy especializado, muy profundo y al mismo tiempo una cultura general, una visión filosófica, unos principios
y unas posibilidades, porque también, como se decía, para él los criterios era no utilizar tanto material y como reproducir las formas que la naturaleza daba. O sea, cómo se sostiene una hoja, cómo se sostiene un pájaro en el aire, cuáles son las formas que la naturaleza se da para, con el mínimo de material, las cosas se puedan sostener. Entonces, es también una visión filosófica. Entonces, es articular un conocimiento técnico, matemático, geométrico, con una filosofía y con una visión del mundo. Entonces, esto es lo que nos enseñó mi padre. Nos enseñó a ser congruentes con su trabajo, a comprometerse con lo que uno quiere hacer, a tener la mayor exigencia con lo que uno está haciendo, a la honestidad, al gusto y sensibilidad por el arte y al placer de pensar. Una de las cosas que él siempre decía, que a la gente le daba mucha pereza pensar y que es muy importante pensar y muy placentero profundizar. Gracias. Muchas gracias a todos por haber venido y gracias, Dino, por haberme invitado a estar aquí, aunque el tiempo que pasé con Candela ya se va perdiendo un poco en los recuerdos. Entonces voy a hablar de algunas cosas que me acuerdo. A lo mejor ya las he repetido en otras ocasiones. Como tú me pediste, Dino, que hablara de recuerdos, pues voy a hablar de recuerdos. Recuerdo la llegada a la escuela y todos despistados. ¿En qué taller nos vamos a inscribir? Preguntando a los alumnos, a los compañeros, ¿en qué taller nos metemos? Estaba yo con Adolfo del Cueto, mi amigo desde la secundaria, y por fin encontramos, creo que fue a Juan, que nos recomendó que nos metiéramos ahí al taller de Félix. Nosotros no teníamos ni idea de dónde nos metíamos, la verdad. Después conocimos a Félix. Y como siempre, cuando entra uno a la escuela, pues los maestros son gigantes, ¿no? Y Félix era chaparrito, muy chaparrito. Tal vez no sea, me recuerdo poco de sus rasgos, pero me acuerdo mucho de su pelo corto. Siempre traía pelo muy corto, sí. Y me acuerdo mucho de su constitución. O sea, me acuerdo que siempre traía la mano en algún bolsillo, ¿no? En aquel tiempo, pues todos los maestros andaban de traje. Entonces siempre me acuerdo que metía la mano y fumaba, ¿no? Fumaba mucho. Me acuerdo de los pitillos de esos españoles que huelen tan fuertes. Después conocimos a los ayudantes, a los profesores. Y pues ahí Félix supo rodearse de gente maravillosa. Conocimos a Tomba, que también fue otro gigante. Tomba para nosotros era como el subversivo, y estábamos todos detrás de él, siguiéndolo. Cuando iba a corregir su tesis con Marcos, con Ramón Marcos, que Ramón Marcos salió enojado, dándole de gritos, porque algo del edificio, ¿no?, de la tesis, que no había pensado por dónde se bajaba la basura, ¿no?, o algo así. Y desde luego a José Luis, el maestro, nuestro querido maestro.
como decía Carlos, siempre José Luis era una persona que admiraba mucho a Félix. También conocimos a Matías Geritz, era profesor también del taller, venía a darnos clases con un maestro que se llamaba Chávez Paz. Y nos ponían un concierto de música clásica, nos ponían a Brahms o a Sostakovich y teníamos que dibujar la música. Teníamos que echar, cuando los tambores de Sostakovich, me acuerdo que echábamos gotas de tinta en un papel. Me acuerdo mucho de una vez que me regañó Félix, y que me regañó muy fuerte, porque me había burlado de un maestro. Y a lo mejor pienso que eso cambió toda mi vida, ese regaño. Creo que nunca en mi vida me dolió tanto un regaño, pero también era porque él tenía toda la razón. Recuerdo los proyectos, las correcciones, Félix siempre con su lógica aplastante, ¿verdad? Y al mismo tiempo recuerdo el cariño y la buena gente que era. Lo recuerdo con mucho cariño. Porque aunque me regañó, nunca me sacó del taller, que me lo merecía, sino nada más me dijo, no vuelvas a hacerlo, ¿no? Me dio a entender que quién sabe cómo me iría si me volviera a hacer eso. Pero nunca fue un regaño, un buen regaño, un estupendo regaño. Después se fue Félix, no sé por qué razones. El taller de Félix terminó. Y entonces nos dispersamos por varios talleres. Yo me acuerdo que fui a dar con González Reina y algunos se fueron con Peirí, creo. No me acuerdo bien. Y con Marcos. Pero me acuerdo que al final nos pusimos todos de acuerdo y le pedimos a José Luis y a Félix que volviera. Y entonces el último año entró Félix otra vez con Castañeda. Sí. Y bueno, desde luego con José Luis y con Tonda. Después me metí a trabajar un tiempo con Félix, un tiempo corto, de dibujante. Me recuerdo el ambiente del taller, era muy bonito el taller. Me acuerdo que un día Félix regañó a Tonda, no sé si te acuerdas. Bueno, te regañaba muy seguido, la verdad. Pero lo regañó porque estaba dándole vueltas mucho a dónde poner un tinaco. Tonda quería hacer su torre del tinaco y Félix dice, pero sí es un tinaco. Me acuerdo también un día que llovió y de pronto bajaron del último piso, nos dijeron que fuéramos a destapar una coladera que se había tapado. Cuando llegamos a Adolfo del Cueto y yo allá arriba nos encontramos con un monumento de mujer preciosa que se llamaba Maite Gauss. Y entonces nos empapamos completamente de pies a cabeza y bajamos hechos todos unos héroes, ¿no? Además Maite hasta nos dio un beso, creo, en la cachete. Entonces cualquier lloviznita que había, salíamos corriendo a preguntarle si no se había tapado
También me acuerdo en el taller que me pasé yo como medio día pensando en cómo dibujar la unión entre el paraguas y la columna. Y Félix nada más daba vueltas así, ¿no? Daba vueltas. Y yo tratando de resolver. Me dice, ¿qué haces? Le digo, pues estoy tratando de ver cómo se une el paraguas a la columna. Y dice, hombre, pero si eso se hace a mano, eso se hace en la obra a mano, ya no le pienses más. Y después recuerdo el último recuerdo de Félix. Él vino a dar una conferencia aquí a México y nosotros estábamos también, Juan Benito, y estábamos ahí también dando alguna plática. Y después fuimos a comer, me dijo si lo podía llevar a algún lado y después nos fuimos a comer. Y me recuerdo que me preguntó como 7 veces por Tonda. Yo creo que Félix te quería muchísimo, Juan. Por último, pues, es curioso saber cómo influyen los maestros en la vida de uno. Lo que dijo Antonio ahora, lo he dicho yo, pero no me acordaba que lo había dicho Félix. O sea, muchas veces yo hablo de esto. Crear ambientes amables y accesibles para todo el mundo. Seguramente de ahí vino toda mi vocación por lo que hago ahora. Muchas gracias. Toca el turno de la intervención del arquitecto Julio García Coll. El arquitecto es también egresado de la Facultad de Arquitectura y maestro en planificación urbana de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. Es profesor de la Escuela de Ingeniería Municipal de la UNAM y la UAM y actualmente coordinador de asesores de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio. Cedo la palabra al arquitecto Julio. Gracias. Buenas tardes a todos y gracias, Dino, también por la invitación a participar en esta mesa redonda. Me da muchísimo gusto encontrarme con viejos compañeros aquí. Es difícil hablar después de todo lo que se ha comentado, después de la excelente película que nos pasó Miguel, de los comentarios de todos los compañeros, particularmente los de Antonia, que pues no podrían ser más cercanos a Félix Candela, pero de todas maneras sí quisiera hacer algunos comentarios que surgen de recuerdos, también de recuerdos muy lejanos. Estoy hablando en principio de 1956, hace 55 años, el primer encuentro de carácter así formal dentro de esta escuela, y otro posterior en el 5º año de la carrera, en donde tuvimos también un pequeño grupo que aparece aquí, quizá había algunos más, con Félix Candela. Era una materia optativa de cálculo de paraboloides hiperbólicos. Es una foto histórica. Ahora, esto también se asocia, porque no lo puedo separar, de una relación familiar que teníamos, nuestras familias se conocían, esto derivado de las circunstancias de la Guerra Civil Española, que por el lado de Félix, por el lado de mis padres también se tuvieron. Ahora voy a hacer algunas referencias de carácter básicamente anecdótico a esas 2 ocasiones que mencionaba, y luego intentar en una cápsula muy breve alguna definición de rasgos que para mí eran fundamentales de Félix Candela. En cuanto a la experiencia del taller que compartí con Óscar y con algunos otros compañeros vinieron después, creo que tú estuviste después, Carlos, lo mismo Juan Benito, no estoy seguro, ¿no? Era una materia extraordinariamente importante, supongo que lo debe seguir siendo, porque es la materia fundamental en la formación de los arquitectos. La teníamos por la tarde, todas las tardes, por la mañana eran las materias de carácter teórico,
que eran de una amplia gama, eran, no sé, 8 o 9 materias por las mañanas, pero en la tarde era el taller, que era lo fundamental. Eso era lo esencial en la formación como arquitecto. Yo, lo mismo que Óscar comentaba, también tenía cierto despiste al llegar aquí, naturalmente, pero sí la ventaja de que mis padres conocían a Félix y evidentemente pues yo me fui a dar rápidamente, sin buscarlo mucho, al taller de Félix Candela. Ahora, ¿cómo era ese taller en rasgos así muy generales? Estaba constituido, como ya se ha comentado aquí ampliamente, por un excelente equipo de maestros. Por supuesto, en primer lugar, Félix Candela, pero también eran fundamentales unos grandes maestros y grandes arquitectos. José Luis Benlliure, a quien todo lo queríamos por su carácter, por su calidad humana, por su conocimiento, por su tolerancia y por todo, ¿no? Juan Antonio Tonda, al que se han referido por aquí también. Matías Gueris, nada menos que Matías Gueris, un gran arquitecto polaco, arquitecto y artista plástico, ayudado por Arturo Chávez Paz, los dos. Ahora, entre los alumnos recuerdo, así vagamente, porque ya ha pasado mucho tiempo, a muchos egresados, o varios por lo menos egresados del colegio alemán, a Óscar, me parece, de ellos, no sé, ¿no? Ah, no, bueno, tú ibas mucho con ellos, pero había varios compañeros del colegio alemán, luego estábamos los pelones, los proletarios, que veníamos de escuelas públicas, o en mi caso del Instituto Luis Vives, ¿no? Aquí están dos compañeras que también venían del Vives y que también se incorporaron al taller de Candela y a la materia esta de quinto año, que es la que aparece esa foto por ahí, ¿no? Estaban otros compañeros que realmente vivían en el taller, era notable, sobre todo en lo que llamábamos la repentina, que era la respuesta muy corta en tiempo a algún proyecto que nos ponían, o la entrega final. Vivían allí, había uno que se prestaba chistes por su nombre, que era Zacarías Bustos, que en particular me acuerdo de él por razones obvias, ¿no? Pero había un grupo muy heterogéneo, que veníamos de muchísimas escuelas, éramos 40 o 50, algo así, 50 más o menos, ¿no? Eran 10 talleres y entramos 500 en aquella generación del 56, ¿no? Ahora, ¿cómo fueron las primeras clases? Me voy a permitir comentar algunas cosas que son también anecdóticas, pero que dan idea de qué es lo que pasaba allí, en esas primeras clases que siempre son fundamentales, que siempre te meten un poco al espíritu del taller, al espíritu de lo que iba a ocurrir allí, ¿no? Tenía una estructura muy inteligente, me parece, de 3 ejes fundamentales de trabajo. El primero fue el diseño de una casa. Nos ponían a hacer el diseño rápidamente, en las primeras clases, vamos a diseñar una casa, que parece una cosa sencilla, todos hemos vivido en una casa, pero la verdad es que nos introducía a un problema muy complejo, un problema que implica las relaciones funcionales entre distintas partes, un vestíbulo, una cocina, cómo sacas la basura, que era un problema que le acusaban a ella tonta, pero bueno, que a todos nos ocurre. Cómo manejabas las dimensiones, cuánto mide una puerta, cuánto mide una cama, etcétera, y los problemas estructurales, problemas también de cómo se podía sostener aquello, cómo bajabas el agua, cómo te la llevabas. O sea, parece un problema sencillo, pero es muy complejo y es un problema que te introduce a esa disciplina fantástica que es el diseño, esa disciplina que te mete a un enfoque sistémico, donde tratas de articular una serie de cosas diferentes. Diseño que falta como orientación a muchas gentes, a muchas actividades, a muchas disciplinas, a los economistas. Siempre vamos a tener problemas con otras disciplinas en donde pasar de los problemas del diagnóstico a la proposición resulta muy difícil. Un segundo eje era el de educación visual, que era muy interesante. Ya hacía algún comentario aquí, Óscar, que nos ponían música y nos teníamos que dibujar la música, ¿no? Otro muy interesante que planteó también anecdóticamente era el de, nos pasaban 2 varillas de balsa y nos decían, hagan la estructura más alta. Entonces, bueno, había cosas complicadísimas. La más inteligente la hizo Enrique Ortiz, que él sí era del colegio alemán, que fue una cruceta así, muy pequeñita, y una estructura
que estaba pues con las dos varillas pegadas, era la estructura más alta. Ahí no nos pedían que aguantara un tsunami, un vendaval, ni nada. Simplemente la estructura más alta era cumplir con un objetivo y nos enseñaba de alguna manera a responder a los objetivos que en la arquitectura y más todavía en el diseño urbano y en la planeación urbana son verdaderamente amplios y complejos, pero aprendes ese tipo de cosas allí. El tercer eje era fundamental y era en el que brillaba especialmente Félix Candela, que era el eje estructural. Allí era notable desde su primera clase los comentarios que nos hacía, verdaderamente muy claros. Él, me van a perdonar aquí esto que recurra a algunos medios un poco primitivos, pero bueno, él nos enseñaba que, bueno, para cubrir un claro, una losa, y aquí hacía referencia antes Carlos, muy clara también, y lo comentaba antes Carmen, ¿no? El que se estaba usando el concreto como madera, que era una cosa absurda, o como fierro, o como hierro, en su caso, ¿no? Él nos decía, esto no funciona aquí, no funciona la losa, ¿no? Nos decía, bueno, y lo hacía, lo traía ahí, ¿no? Lo traigo yo también aquí. Si doblas esa hoja, sí funciona. Hay un elemento adicional de carácter estructural, y luego pasaba a otro elemento, que es el elemento, su trademark, su marca de fábrica, que me van a perdonar lo primitivo que sea esto, pero bueno, esto es un paraboloide hiperbólico, ¿no? Es un paraboloide que si tú lo metes, si esto es hecho de algún tipo de alambre o lo que sea, lo metes en un agua jabonosa y lo sacas, te da una superficie de doble curvatura que viene así y viene así. Aquí están las parábolas en este corte vertical, y abajo, en un corte horizontal, están las hipérbolas. Ahora, eso funciona a tensión exclusivamente. La tensión es la fuerza más económica que existe en la naturaleza. Si tú lo metes, y a lo mejor algunos se interesan en esto y lo hacen, verá que efectivamente aquí se forma esa doble curvatura que funciona exclusivamente a tensión, porque evidentemente una pompa de jabón no puede funcionar más que a tensión. Eso traducido a concreto armado, evidentemente tiene ciertas cualidades muy especiales, muy económicas, que permiten cubrir un claro muy amplio con una enorme economía, ¿no? Nos hablaba de estas cosas y nos despertaba realmente una imaginación muy especial con respecto a lo que era una estructura en este caso laminar, ¿no? Ahora, el ambiente, ¿cómo era el ambiente en ese taller? El ambiente era igual a Félix Candela, la verdad. El ambiente era creativo, era muy creativo, era muy abierto, lo mencionaba antes Carlos también, o sea, no se trataba de hacer paraboloides hiperbólicos, se trataba de hacer buena arquitectura, era abierto, era cordial y era altamente profesional. En quinto año, que es la otra fase en donde yo estuve con él, era una materia optativa, éramos muy pocos los que entramos con él porque mucha gente le tenía miedo al cálculo. Entonces en el primer año, que era mecánica apenas, reprobaban la mitad, se tenían que ir la mitad más o menos. En quinto año no quedaban muchos que tenían todavía ganas, después de mecánica y estabilidad, de entrar a los cálculos. Tuvimos una experiencia muy interesante con él, nos hizo calcular un paraboloide hiperbólico a mano y estuvimos ahí con unas tablas y eso obteníamos no había computadoras entonces así tan abiertas como hay ahora, teníamos unas reglas de cálculo, ¿no?, que usábamos y tal. Nos tardamos más o menos 30 o 40 días en hacer el cálculo del dichoso paraboloide hiperbólico. Y luego nos dijo, bueno, vamos aquí cerca, vamos al centro de cómputo de la UNAM. Tenía unas máquinas espantosas, muy grandes, refrigeradas, con unas tarjetas perforadas, y lo hizo en 3 minutos. Pero bueno, me refiero a todo esto, todas estas anécdotas, un poco para tener una base, para llegar a una especie de síntesis muy breve, una síntesis evidentemente limitada, pero bueno, es una síntesis como maestro, en parte, pero también como profesionista y como persona, que pienso que no se pueden desarticular, las 3 partes van juntas, y quizá la más importante es para mí la síntesis como persona. Ahora, tenía un enorme talento profesional, en su diseño era funcional. Aquí han puesto el énfasis en que se trataba de hacer estructuras económicas, no se trataba de la forma por la forma, sino que hizo muchísimas fábricas, muchísimas estructuras que tenían que ser económicas. También tenía
una capacidad técnica fundamental, estaba en punta de lanza tecnológica, tenía junto con eso, como lo mencionaba a su momento Antonia, mucho sentido, o sea, no era solamente el calcular y eso, sino que sentía cómo funcionaban las cosas, algo como le ocurría también a Gaudí. A mí me llamó mucho la impresión, la Sagrada Familia, que tenía unas maquetas Gaudí puestas boca abajo con una serie de pesos que estaban colgando, y algo similar manejaba también Candela. Esta foto que me dice Antonio que ha salido 20 veces, no la foto que está hacia un paraboloide que están puestos ahí arriba unos cuantos, de alguna manera lo probaba así, ¿no? O sea, hay un sentido de la estructura muy importante que va mucho más allá que el simple cálculo. Ahora, otra cosa con la que quiero terminar es que, bueno, no, son dos todavía. Una, que era un hombre muy echado para adelante. O sea, a mí me llamó mucho la atención que, estando en clases, nos comentaba, y aquí no quiero usar la palabra de empresario, porque esta la usan mucho ahora las escuelitas comerciales y eso, y está muy mal ese término, pero bueno, era un hombre echado para adelante. Me acuerdo que alguna vez nos comentó que en el campo de concentración donde estuvo a la salida de España, a la salida en la guerra civil, al sureste de Francia, aprendió muchas cosas y la pasó, fue muy interesante para él. Ahora, eso contrasta terriblemente con la expresión que tenían otras muchas gentes, entre ellos mi padre, que también estuvo en esos campos de concentración, que no hablaba prácticamente nada de eso, es algo que se metía en la memoria, se ocultaba, y sin embargo Félix tuvo la capacidad de aprender de ese campo de concentración, aprender de compañerismo, aprender de cómo construir cosas, etcétera. O sea, era un hombre echado para adelante, y eso era una cualidad extraordinaria que tenía, que aquí nos ha mencionado mucho. Tenía, como sí se ha mencionado, un gran talento, y eso se combinaba con una enorme sencillez que creo que se expresa mejor que nada en la película que nos presentó Miguel. Tenía una enorme sencillez. Para mí esa asociación de talento y sencillez se da en las grandes gentes, en las gentes verdaderamente capaces. La tenía también José Luis Benlliure, la tenía el gran maestro Luis Sicán en Pensilvania, que era un extraordinario maestro, extraordinariamente sencillo, jamás él no regañaba a nadie, curiosamente, pero bueno, ¿no? Pero bueno, sí quiero destacar que tenía esa cualidad asociada al enorme talento que tenía, y con eso quiero terminar. Espero que esto contribuya un poco a los comentarios a la película que vimos, que hicieron los demás compañeros, para ir perfilando lo que para muchos de nosotros era ese querido maestro, profesionista y persona. Antes de abrir la ronda de preguntas al público, yo quisiera que nos dijeran quién aparece en la foto, por favor. Yo estoy ahí en la esquina, en la esquinita, en la cabeza. Hasta arriba a la izquierda está él. Luego aquí está Enrique Ortiz, ¿no? Enrique, sí. Que es Félix, por supuesto, no necesita presentación. Hay otro compañero que no me acuerdo, yo estoy detrás de él, hasta atrás, ¿no? Revilla. El gordo Revilla, ah. Sí, el de atrás soy yo, luego está Lester Roque González, así, aquí está Juan Benito, era así, todos eran más. Aquí está Queta Serrano. Queta, la de abajo. Sí, es la guapa, claro. Así, no sé, no lo veo bien. Es que no se le ve el bigote, por eso. Estas Saiditas Salvadores, las dos estaban en el Vives, íbamos juntos y los tres entramos. La niña y la Santa María. Era la niña, la Pinta y la Santa María, porque una era muy chiquita, Carol Matáez, que no está aquí, luego otra que era muy pinta, era Queta, y otra que era la Santa María, que era así como con un modosita, que era Aidita Salvador, y está Roberto Guzmán, aquí a la derecha. No sé si hay alguna pregunta para los integrantes de la mesa, sobre todo agradecerles que nos hayan venido a contar pues estas... Ahí hay una. ¿Qué tal? Buenas noches. Más que pregunta es un comentario, y agradecer aquí primero a la organización de los que hicieron este coloquio posible, y a los presentes, porque para uno como nueva generación de arquitectura, pues el tener un acercamiento a la vida de un personaje tan importante como lo fue Félix Candela, pues es bastante interesante, ¿no?
Creo que el nombre de la sesión del día de hoy es bastante atinado. Regresó a la vida Félix Candela, creo que hoy con todo lo que pudimos aprender, en mi caso muy particular, y pues más que nada agradecerles este acercamiento que nos están dejando, una clase más yo creo que de Félix Candela, para los que no tuvimos el gusto de conocerlo. Muchas gracias. Muchas gracias por el comentario. No sé si hay algún otro comentario. Si no, damos por terminada esta primera sesión. Muchas gracias.